Buenas tardes con todos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Félix Enrique Cáceres Matos y voy a ser el ponente del día de hoy que va a desarrollar la telecapacitación a toda la audiencia. Bienvenidos todos los que están presentes en la charla. Eh, Permítanme presentarme. Mi nombre es Félix Cáceres y soy médico residente de segundo año de geriatría. Eh, Vamos a desarrollar esta agenda que vamos a hablar un poquito de prevalencia, la definición exacta de depresión, porque necesitamos saber los síntomas en el adulto mayor, una escala de valoración universal y un poco de cómo debemos abordar esta evaluación de forma práctica y sencilla, viendo ciertas características en las categorías que podamos tener para nosotros y con unas conclusiones finales. ¿Ok? Entonces, hablando sobre prevalencia, la depresión es uno de los trastornos del estado de ánimo más comunes dentro de la población adulta y dentro de la población de adulta mayor. Aproximadamente un 20% de las personas adultas mayores de 65 años tienen una enfermedad mental y aproximadamente un 5,7% de esta población tiene depresión. Ok, entonces es un grupo etario con bastante prevalencia. Y si sumamos a esto más edad, es decir, a los mayores de 85 años, estaríamos hablando de un 27% que tiene depresión. Y si nos vamos a los hogares o residencias de ancianos, aproximadamente el 49% de esta población llega a tener algún tipo de depresión o el diagnóstico de depresión. Entonces, ¿es una enfermedad prevalente dentro de la población de adultos mayores? Claro que sí. Debemos saber enfocar porque vamos a estar en contacto con ellas indiscutiblemente. Entonces, sabiendo la importancia de la misma, vamos a definir a un trastorno depresivo que no es más que el conjunto de trastornos en los que predomina el síntoma subjetivo del estado de ánimo deprimido. Ok, y esto se puede presentar en múltiples circunstancias, como los trastornos de ánimo, los trastornos somáticos, los de adaptación, los esquizoafectivos y los mixtos de ansiedad-depresión, así como en ciertas intoxicaciones incluso. Para hablar en términos precisos, debemos hablar de depresión en base a los términos y categorías de la DSM-5, que es la última, en cual nosotros nos regimos universalmente. Para tener los criterios debemos tener del primer recuadro, del ítem A, debemos tener 5 o más de esas 9 características que deben incluir siempre al menos al uno o al 2. El estado 1, el ítem 1 es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día y el ítem 2 es la disminución importante del interés hacia las cosas. ¿Ok? Tenemos 9 ítems. A estos 9 ítems debemos agregarle que siempre estos síntomas van a causar malestar clínicamente significativo, deterioro en los ámbitos social, laboral u otras áreas de importancia, ¿ok? Y este episodio no se puede atribuir a otros efectos fisiológicos, sustancias, atenciones, etcétera, ¿no? El episodio de depresión mayor no se relaciona con o no se explica por un trastorno esquizoafectivo y nunca ha habido un episodio maníaco o hipománico en el mismo. Perfecto, entonces siempre debemos recordar el ítem A sobre todo con el numeral 1 y el numeral 2 que son muy importantes. ¿Por qué son importantes el numeral 1 y el numeral 2? Porque en la población adulta mayor y la población adulta joven, hay ciertas diferencias. La población adulta mayor, por ejemplo, tiene mayor adenonía, es decir, no pierde el interés hacia las cosas, a diferencia que los adultos más jóvenes presentan el estado de ánimo deprimido, ¿no? Ah, con respecto a los síntomas, un adulto joven tiende a comer más y un adulto mayor tiende a perder el apetito, ¿no? El adulto joven tiende a dormir mucho cuando está con síntoma depresivo, el adulto mayor tiende a perder el sueño, al insomnio. El adulto joven tiende a fatigarse rápidamente, en cambio el adulto mayor tiende a tener falta de energía, ¿no? Para realizar sus actividades. El adulto joven no puede concentrarse y esto en el adulto mayor puede significar un déficit cognitivo o hacer un tamizaje del mismo.
Con respecto a los adultos jóvenes, se pueden tornar agitados y en cuestión de los adultos mayores existe un retraso psicomotor. Entonces, la característica principal en el adulto mayor es la pérdida del placer por las cosas, la denonía, y poco estado de ánimo depresivo o deprimido en comparación con los adultos jóvenes. La escala universal por la cual nosotros vamos a trabajar es la escala de depresión geriátrica de Yesavage, que tiene múltiples variantes. Las clásicas son la de 15 ítems y la de 5 ítems, que es la que tenemos. Y usualmente, cuando sale un puntaje mayor o igual a 5 en la de 15, o un puntaje mayor o igual a la de 2 en la de 5, estamos hablando ante la sugerencia de un diagnóstico de depresión. Perfecto. Entonces, si nosotros hablamos de la escala de 5 puntos, vamos a preguntar si se siente satisfecho con su vida, si se aburre en casa, si se siente inútil, si prefiere quedarse en casa o salir, y si se siente frecuentemente desvalido, ¿no? Esos son los 5 ítems que en primera instancia debemos preguntar. Y si vamos a ir a los 15 ítems, vamos a preguntar si cómo está el estado de ánimo, si hay miedo, si se siente feliz, si hay abandono, si tiene problemas de memoria, si quiere llorar, si se siente con energía, si está desesperado, etc. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos nuestro tamizaje, debemos hacer una evaluación y para eso nos guiamos de este algoritmo, ¿no? Entonces, sabemos que geriatría es multidimensional, así que vamos a aplicar nuestra anamnesis, nuestro examen físico y nuestra evaluación mental en su conjunto, para sospechar de depresión. Nosotros descartamos depresión y nos vamos a considerar los diagnósticos diferenciales y si nosotros afirmamos la sospecha de depresión, vamos a confirmar el diagnóstico mediante criterios, ¿no? Siempre es necesaria una evaluación neuropsicológica o parte de esta evaluación psiquiátrica de la mano con nosotros. Es parte de la evaluación. Si bien nosotros podemos hacer el diagnóstico, es importante tener la complementación del mismo por todo el ámbito dimensional que involucra esto. ¿Ok? Una vez confirmada la depresión, nos vemos. Si no está confirmada, nos vamos a los diagnósticos diferenciales. Si está confirmada, nos vamos hacia el ámbito de abordar por líneas de trabajo, ¿no? La primera línea de trabajo es ver las fortalezas y debilidades que pueden haber con nuestro paciente. Las fortalezas es que nuestro paciente, por ejemplo, tiene hobbies, hace actividad física, tiene intereses personales y hay que potenciar los mismos. Y nuestras amenazas serían si nuestro paciente tiene dolor, déficit sensorio, no tiene inestabilidad emocional, etcétera, que nos van a jugar en contra, ¿correcto? Una vez que hayamos visto los pros y los contras, entonces nosotros vamos a ir a la segunda línea y esta segunda línea incluye tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento no farmacológico va a estar de la mano con las terapias, con las psicoterapias y con la terapia electroconvulsiva que está de primera mano para nuestros adultos mayores. Y en cuestión de la terapia farmacológica, siempre tenemos que ver los efectos adversos y la farmacocinética y farmacodinámica de cada. Una vez que nosotros entremos y terminemos con el abordaje farmacológico, no farmacológico o ambos, vamos a tener ciertos periodos de seguimiento a los pacientes para ver si la depresión aún está presente o no está presente e ir reconsiderando nuestras evaluaciones. Vamos a ver estas categorías que nosotros podemos brindar a nuestros adultos mayores y las guías de práctica clínica nos coinciden en que la sertralina o la duloxetina es el medicamento de primera línea que debemos utilizar. Y si no fuera el caso, podemos utilizar escitalopram o citalopram por las bajas interacciones medicamentosas. ¿Ok? Pero siempre cuidando el intervalo QT. ¿Cuánto es el tiempo de duración? Aproximadamente el seguimiento que debemos hacer es de 1 a 2 semanas y lo importante de las guías de práctica clínica es que este seguimiento se puede hacer tanto en persona como virtualmente. ¿Ok? Se puede hacer un seguimiento en persona como virtualmente. Ambos tienen el mismo arraigo con los pacientes. ¿Ok? Hay que saber intervenir nada más y siempre hacer el seguimiento de las cosas que no están yendo bien, como que persiste la depresión, la agitación o el riesgo de suicidio, si es que hubiera el caso.
Debemos hacer el seguimiento a los efectos secundarios de los fármacos en nuestros adultos mayores y el principal inconveniente de utilizar los fármacos de primera línea es la hiponatremia, así que debemos hacer un seguimiento periódico de la hiponatremia, especialmente en los pacientes que tienen este riesgo o hayan tenido episodios de hiponatremia. Nuestro trastorno depresivo puede ser con o sin psicosis y si no fuera el caso de psicosis, podemos utilizar una combinación de la farmacología con la no farmacología y en este caso entraría en primera línea nuestra terapia electroconvulsivante si no hay buen arraigo hacia el tratamiento, ¿correcto? Y si nosotros queremos hacer el seguimiento de nuestros pacientes, debemos hacer el seguimiento si bien cada 2 semanas debemos estar percatándonos, a las 4 semanas debemos considerar si nuestra intervención hacía la adecuada, ¿no? Es decir, si debemos cambiar de antidepresivo, debemos asociar otro, debemos asociar psicoterapias, etcétera. Aproximadamente a las 4 semanas de instalado nuestro tratamiento. Los episodios de psicosis que pueden haber también pueden requerir de terapia electroconvulsivante y de la asociación farmacológica y no farmacológica de la misma. Y ya como para cerrar esta ponencia, vamos a hablar de las categorías especiales, pues geriatría significa grupos particulares de personas, ¿no? Grupos particulares de pacientes que vamos a tratar continuamente. Entonces, uno de estos poblaciones especiales son los pacientes con enfermedad de Parkinson, donde la guía nos recomienda seguir utilizando los IRS como fármacos de primera alternativa. ¿Ok? En poblaciones especiales, como por ejemplo la depresión vascular post-SB, nosotros debemos considerar a los IMSS también como fármacos de primera línea, ¿correcto? Y la otra población especial, que son los pacientes con demencia. En estos pacientes con demencia, primero debemos intervenir de forma no farmacológica antes de la farmacológica y solo dar la farmacológica en los casos que fuera necesario ante síntomas graves o persistentes de depresión. Los pacientes con demencia son difíciles de evaluar, así que tenemos ciertas escalas como Cornell que nos va a involucrar un punto de corte menor a 8 para no depresión, de 9 a 11 para depresión leve y mayor de 12 para depresión grave, situándonos entre leve 1 punto y severo 2 puntos o ítems que están ausentes o no evaluados, ¿no? Entonces tenemos aquí los 19 ítems de los cuales vamos a ir marcando para tener nuestro puntaje en contra. ¿Ok? Entonces, la depresión es una patología muy prevalente y debemos cerrar con la charla con unas conclusiones, ¿no? Los adultos mayores requieren de un algoritmo de evaluación por esta sintomatología típica que presentan, como les dimos en los primeros cuadros, y necesitamos un abordaje individualizado de estos pacientes y siempre recordar los fármacos de primera línea, los farmacoterapia de primera línea y que también podemos echar mano de la terapia no farmacológica en nuestros pacientes, como las terapias cognitivo-conductuales, ¿ok? Y como la terapia electroconvulsiva. Ok, por mi parte, eso sería todo, esperando que les haya agradado la ponencia. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Si hubiera preguntas, por favor, hacérmelas en este caso. Vamos a esperar unos minutos antes de concluir. Ok, a todos los asistentes, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.